Bienvenidos a otro video. En esta ocasión quiero hablar de las injusticias que hacen los que controlan el mundo, que son los edomitas. Las injusticias que hacen en forma de ley. Y se me hizo interesante que el gobierno estadounidense, desde que empezaron los disturbios durante la pandemia y mucho antes de eso, pero especialmente después de la pandemia, ha hecho que muchas agencias de gobierno enseñen a sus empleados de las injusticias ambientales específicamente, pero las injusticias en general contra las minorías, que son los negros, latinos e indios, que si ustedes miran mis videos, son los israelitas. Y me sorprendió porque hay una escritura que dice, Salmo 64, hay una escritura que dice: sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Y aquí hay un señor que, según él, es el fundador de este movimiento que se llama Justicia Ambiental. Pero yo lo que estoy viendo es que con todos los premios que le han otorgado, yo pienso que este señor es parte del sistema. Y es posiblemente un masón o algo así. Es un vendido, porque miren, a la misma vez dice la verdad sobre las injusticias, pero también apoya esta mentira del cambio ambiental. Las injusticias sí son ciertas y son basadas a forma de política, formas de ley, como dice Salmos 94, pero este cambio ambiental, como no sirvió la pandemia, esta nueva llamada pandemia va a ser este cambio que está pasando en el clima. Esta es la nueva pandemia. Pero, como ustedes saben, si han visto mis videos, la élite mundial, los edomitas, ellos tienen la capacidad de controlar el clima. No hay llamado cambio, ya saben. Ellos están controlando y están causando estas olas de calor, estas inundaciones. Ellos las están causando. En California hubo un departamento que reveló que específicamente la industria bancaria, después de la Gran Depresión, hizo unas leyes racistas. Explícitamente racistas, no acá que a ver si no dicen nada, explícitamente racistas. Hizo unas leyes que en inglés se dice redlining, que las ciudades más grandes de Estados Unidos, para recuperarse de la Gran Depresión, otorgaron hipotecas y marcaron lugares donde solamente pueden vivir la gente blanca, y luego marcaron lugares donde solamente pueden vivir la gente latina, negra e indígena. La marcaron como roja. Por eso le dicen redlining. Y en esas zonas rojas es donde metían todas las industrias, toda la contaminación, todo el tráfico, todas las licores, todo lo que es apartamentos, que son casas multifamiliares, que eso arruina cualquier vecindad. Después de la Gran Depresión, es que en lugares, las leyes, en lugares donde ellos marcaban rojo, le marcaban un grado de A, B, C, D. El D era rojo. Y C también era malo, pero el D era el peor y era rojo. Donde ellos marcaban rojo eran lugares para latinos, negros, indígenas. Y ahí también eran lugares para meter fábricas y contaminación y todo eso. Y en esos lugares también es donde metían casas multifamiliares, apartamentos, casas pequeñas, casas muy congestionadas. Y también donde no tenían muchos parques, etcétera. Donde ellos marcaron áreas rojas. Hasta hoy en día, casi 100 años después, aún viven puros latinos, negros, indígenas. Y en las áreas donde marcaron A y B, hasta hoy en día, ahí no viven latinos, ahí mayoría viven blancos. Después de 1930, las continuaron, como dice ahorita vamos a leer. En 1930, ellos solo demarcaron las ciudades más grandes. Por ejemplo, las afueras de Los Ángeles no las marcaron A, B, C o D. Pero esas mismas prácticas continuaron después de 1930 y siguieron haciendo lo mismo. En las áreas feas solo dejaban que vivieran los latinos, los negros y los indígenas. Y en las áreas mejorcitas, donde solo había casas de una familia, no había apartamentos, no había fábricas, ahí solo para los blancos. Y ustedes se pueden decir, ¿cómo pueden hacer eso? Pues con los préstamos. Digamos que yo sé, porque yo he pedido préstamos. Si te dicen de qué raza eres, y no, si te dicen, si eres latino, te dicen, quieren saber si eres latino de descendencia negra o indígena.
para chingarte. Porque cualquiera se puede llamar latino hoy en día. Y ellos ya saben eso. Entonces, si tú eres un chino y según tú, porque vives en México, te quieres llamar latino, no cuenta. Y los bancos saben eso y no lo cuentan. Ellos solo te cuentan si eres indígena, de descendencia indígena o de descendencia negra. Y si eres de esas descendencias, no te dan préstamos en ciertos lugares. No te dan préstamos en los lugares buenos. Entonces esas prácticas continuaron bajo esas mañas, pues, con el sistema bancario. Si tú eres de descendencia, por eso siempre te piden esa información. Si eres de descendencia negra, latina o indígena, y latina con sangre indígena, no déjense de payasadas. Porque hay muchos que se llaman latinos y es puro pedo, no son latinos. Si eres de descendencia negra o indígena, no te dan préstamos en ciertos lugares. Y así es como pueden mantener a gente blanca en un lugar y a gente latina en otra. Porque, digamos, ahora ya muchos lugares, muchas cosas han cambiado, pero en general es lo mismo. Es muy difícil para que un latino o un negro agarre un buen préstamo, buen interés en ciertos lugares. La única manera que lo puedes hacer es que pagues al contado. Entonces así es como mantienen a la gente en ciertos lugares, con las hipotecas y con los préstamos. Y también hace lo mismo para préstamos de negocio. Si tú tienes descendencia negra o indígena, olvídate de un préstamo de negocio de buen interés, olvídate, no te van a dar ni mierda. Pero si tú eres de cualquier otra descendencia, blanca, china, de la India, tailandés, lo que sea, ahí te dan un pinche interés casi el cero. Pero si eres un negro de descendencia de esclavos, porque hay negros que sí les hacen el paro, como los etíopes, porque ellos saben que los etíopes no son israelitas, entonces a ellos sí les hacen el paro. Pero si eres negro de descendencia de esclavos, o si eres de descendencia indígena, olvídate. O sea, esto no se trata necesariamente de color, se trata de si eres israelita o no. Ahora vamos a leer Salmos 94, que dice que hace una ley hace injusticia en forma de ley, que dice: se juntará contigo el trono de iniquidades, que son los edomitas, la raza blanca, que hace agravio bajo forma de ley. Pues claro que no. Ahora vamos a leer todo Salmos 94, que es una oración que le pide venganza a Dios contra nuestros enemigos. Pero bueno, lo que le está diciendo este papel o este estudio que hizo este departamento del medio ambiente en Cal EPA de California, estudió estas leyes que hicieron después de la Gran Depresión para que se levantaran económicamente la raza blanca y que los negros y latinos se quedaran abajo. Específicamente los negros y latinos indígenas. No nos hagamos pendejos, porque hay otras razas también que llegaron después. Mucha gente de la India, mucha gente de países asiáticos, y a ellos no les afectó estas leyes. No es contra el color de tu piel, como dicen. Eso es puro pedo. No es el color de tu piel, es tu raza. Porque hay gente de la India que están bien prietos a la chingada. Hay gente de Etiopía y lugares de África que también están bien prietos a la chingada. Y el racismo no es contra ellos. El racismo es contra los negros de descendencia de esclavos, contra los indígenas y contra los latinos de sangre indígena. No nos hagamos pendejos. Y esos son los israelitas. Bueno, vamos a leer esto. Contaminación y prejuicio. Agencia de Protección al Medio Ambiente de California. 16 de agosto de 2021. Resumen. Comprender el papel del gobierno en la perpetuación del racismo institucional y estructural es esencial para nuestro trabajo en Agencia de Protección al Medio Ambiente de California. Redlining, o marcado en rojo, se refiere a la demarcación de ciertos distritos de poblaciones urbanas minoritarias pobres donde se excluyó el financiamiento gubernamental y privado. Este conjunto de prácticas incluyó factores raciales y ambientales como criterios para evaluar la solvencia percibida de los vecindarios y condujo a muchas de las disparidades ambientales que vemos que afectan a las comunidades de color en todo el estado en la actualidad. El equipo de equidad racial de Agencia de Protección al Medio Ambiente de California diseñó este mapa de la historia para ayudar al personal de la agencia y al público a explorar la conexión entre las prácticas racistas de uso de la tierra de la década de 1930 y la persistencia de la injusticia ambiental.
Comprender cómo las condiciones ambientales están informadas por las prácticas heredadas de uso de la tierra solo nos ayuda a enfocar y refinar mejor el desarrollo e implementación de nuestras políticas para garantizar un acceso equitativo a aire, agua y tierra limpio para todos los californianos. Usando California EnviroScreen, la herramienta de evaluación de impactos acumulativos de Agencia de Protección al Medio Ambiente de California, explicamos la relación entre los vecindarios excluidos financieramente y la injusticia ambiental actual. Este estudio se inspiró en la investigación sobre la asociación entre las designaciones históricas de California Homeowners, Loan Corporation, OLC, y la incidencia de visitas relacionadas con el asma a la sala de emergencias realizadas por Anthony Nardone etc. El enfoque fue posible gracias a la disponibilidad de formularios de evaluación de vecindarios digitalizados de la era de 1930 producidos por el Proyecto de Mapeo de Desigualdad, una colaboración de académicos de Virginia Tech, Johns Hopkins y la Universidad de Maryland, y dirigido por Robert K. Nelson y Brent Sebul de la Universidad de Richmond. La nueva política económica, no para todos. La nueva política económica del presidente Franklin D. Roosevelt fue la respuesta del gobierno a la Gran Depresión, y su ley de préstamos para propietarios de vivienda, OLC, por sus siglas en inglés, tenía como objetivo estabilizar el sistema de préstamos hipotecarios de la nación. Pero no todos tenían acceso a los beneficios de la ley, específicamente, hipotecas respaldadas por el gobierno con bajos intereses y mejores condiciones. Entre las décadas de 1930 y 1940, la Administración Federal de Vivienda, AFV, y la Administración de Veteranos otorgaron préstamos de bajo costo respaldados por el gobierno a millones de estadounidenses blancos para que pudieran comprar nuevas viviendas en los suburbios, mientras negaban a las personas de color el acceso a hipotecas y oportunidades de propiedad de vivienda. Entre 1934 y 1962, el gobierno federal emitió $120 mil millones en préstamos hipotecarios, el 98% de los cuales fueron para blancos. ¿Cómo pasó esto? Para ayudar a reducir el riesgo de incumplimiento de los préstamos respaldados por el gobierno, se evaluaron vecindarios en más de 200 ciudades en los Estados Unidos, incluidas 8 en California, utilizando criterios establecidos por primera vez por la OLC patrocinada por el gobierno. Las prácticas de evaluación de OLC se codificaron posteriormente en las pautas de suscripción de la AFV. El propósito de la evaluación era determinar si un vecindario era lo suficientemente seguro para aprovechar los préstamos federales y los mapas de seguridad residencial resultantes estaban codificados por colores. Los vecindarios que se consideraron de alto riesgo para los prestamistas se delinearon en rojo y los vecindarios considerados en declive se delinearon en amarillo. Los barrios mejores y deseables se delinearon en verde y azul, respectivamente. Una jerarquía de calificación de riesgo crediticio que favoreció sistemáticamente a ciertos vecindarios y poblaciones mientras que perjudicaba a otros, con efectos duraderos y de largo alcance. Esta práctica exclusión financiera se conoció como redlining. La conexión con el medio ambiente. Los criterios para las evaluaciones incluyeron la calidad de la vivienda, los valores de venta y alquiler y, en un acto de racismo institucional explícito, la raza, etnia y clase de los residentes. En la evaluación de la OLC de la década de 1930, se hizo referencia a las personas negras, indígenas y de otro color como grupos raciales o de nacionalidad inarmoniosos. Menos conocido es como la presencia de humo, olores y niebla, o factores ambientales, también impulsaron la calificación de riesgo de seguridad hipotecaria para un vecindario. Como las inversiones federales se hicieron en forma de préstamos hipotecarios en los mejores y más deseables vecindarios, los gobiernos locales actuaron para proteger esa inversión a través de decisiones de zonificación. Estas decisiones llevaron a nuevas instalaciones industriales a las comunidades marcadas en rojo o cerca de ellas, mientras que al mismo tiempo mantuvieron las restricciones raciales a través de convenios locales. Racismo gubernamental, explícito a implícito. La función clave de la OLC era comprar hipotecas existentes que estaban en riesgo de ejecución hipotecaria y luego emitir nuevas hipotecas a esos mismos propietarios con condiciones más favorables. Los examinadores de OLC consultaron con oficiales de préstamos bancarios locales, funcionarios municipales,
tasadores y agentes inmobiliarios para evaluar el valor de los bienes raíces y los riesgos de los préstamos hipotecarios para vecindarios enteros en las principales ciudades de los Estados Unidos. Sus informes muestran que la raza se consideró explícitamente como un factor clave en las evaluaciones, y que cualquier población de minoría racial o étnica significativa automáticamente conduce a una clasificación de alto riesgo, independientemente de la condición del vecindario. Si bien existe un debate sobre cuánta influencia directa tuvieron estos mapas en las decisiones de préstamos posteriores, el historiador Richard Rothstein señala en su libro, El color de la ley, cómo el gobierno segregó América 2017 que dejaron al gobierno federal registrado como juzgar que los afroamericanos, simplemente por su raza, eran riesgos bajos. Asimismo, la AFV fue creada para apoyar a los nuevos propietarios en la compra de una primera vivienda actuando como aseguradora de nuevas hipotecas bancarias. Para determinar la elegibilidad de un prestatario para el seguro bajo este programa, la AFV llevó a cabo tasaciones de propiedad para determinar el valor de la propiedad y el riesgo de incumplimiento. La política para realizar estas tasaciones se formalizó en el manual de suscripción de la AFV. La versión de 1936 del manual de suscripción de la AFV clasificó explícitamente la presencia de grupos raciales y étnicos en la misma categoría de influencia adversa que los contaminantes ambientales. Por ejemplo, incluye una oración que dice por lo general, la protección contra las influencias adversas que brindan estos medios incluye la prevención de la infiltración de usos comerciales e industriales, la ocupación de clases bajas y los grupos raciales inarmoniosos. Dicho lenguaje racial explícito se suspendió en las versiones de 1947 y 1958 del manual de suscripción de la AFV, pero la táctica de mantener a las personas de color y a los usos de la tierra ambientalmente peligrosos fuera de los vecindarios blancos continuó sin mencionar directamente la raza. Se volvió implícito. Por ejemplo, la categoría de influencias adversas pasó a llamarse atractivo físico y social. De manera similar, otra parte del manual ordenaba a los tasadores que calificaran favorablemente los vecindarios donde las familias eran agradables. Una frase dice vecindarios constituidos por familias que son agradables, las condiciones físicas son aceptables, generalmente exhiben un fuerte atractivo y estabilidad. Reforzando el racismo estructural. El racismo estructural ocurre cuando múltiples instituciones están involucradas en prácticas que benefician a las personas blancas sobre las personas de color, independientemente de la intención. En el manual de la AFV, vemos que los tasadores locales reciben instrucciones para considerar si los vecindarios ricos y predominantemente blancos tenían formas de prevenir la invasión de negros y otras personas de color y los peligros ambientales a lo largo del tiempo. Las tácticas reconocidas por el manual de la AFV para reforzar esas estructuras incluyeron el uso de barreras naturales y artificiales en formas que dieron lugar a disparidades en servicios tales como espacios verdes en muchos de los vecindarios actuales. Por ejemplo, el manual reclutó a los gobiernos locales para promover la implementación de ordenanzas de zonificación y convenios de protección fuertes y aplicables. Por ejemplo, en última instancia, las políticas de la OLC y la AFV que trataban tanto los peligros ambientales como los grupos raciales inarmoniosos como un riesgo para los valores de las viviendas promovieron el desarrollo de ciudades segregadas tanto por motivos raciales como ambientales. Y continuaron alentando implícitamente esas tendencias incluso después de la eliminación del lenguaje explícitamente racista. Esos programas federales también se cruzaban con las políticas locales de manera que reforzaban las tendencias hacia la vivienda segregada, así como la carga de contaminación desproporcionada. Aunque las ordenanzas de zonificación explícitamente basadas en la raza se consideraron inconstitucionales en 1917, los funcionarios locales en los Estados Unidos utilizaron las ordenanzas de zonificación económica durante décadas para prohibir cualquier cosa excepto el desarrollo residencial unifamiliar dentro de áreas predominantemente blancas. Mientras tanto, las comunidades de color se dividieron con frecuencia en zonas para permitir el uso multifamiliar, comercial e industrial, incluso cuando esos usos aún no existían. Por ejemplo, Rothstein 2017 señala que, en Los Ángeles, una comunidad negra se estableció en el área de South Central de la ciudad en la década de 1940. El vecindario tenía algo de industria,
pero su carácter no residencial estaba más firmemente arraigado cuando la ciudad comenzó un proceso de rezonificación local para instalaciones comerciales o industriales y como resultado, las instalaciones como los depósitos de chatarra de automóviles y las plantas de fabricación se volvieron comunes allí. Estas ordenanzas de zonificación económica local, que fueron activamente alentadas por el gobierno federal, llevaron los usos contaminantes de la tierra a las comunidades de color. Esto también condujo a valores de propiedad más bajos y mayor riesgo crediticio percibido, y por lo tanto redujo la movilidad económica y geográfica, debido a la presencia de esos mismos usos del suelo. Rothstein 2017 señala cómo estos mismos factores contribuyeron simultáneamente a hacer que esas comunidades no fueran elegibles para préstamos respaldados por OLC y AFV. Esto creó un circuito de refuerzo que mantuvo la contaminación concentrada en las comunidades de color y atrapó a los residentes en esos vecindarios al negarles los medios para salir. Cuando la Administración Federal de Vivienda, AFV, desarrolló hipotecas amortizadas aseguradas como una forma de promover la propiedad de vivienda en todo el país, estas prácticas de zonificación hicieron que los afroamericanos no fueran elegibles para tales hipotecas porque los bancos y la AFV consideraron la existencia de casas de huéspedes cercanas, desarrollos comerciales o industrias para crear riesgo para el valor de la propiedad de las áreas unifamiliares. Sin tales hipotecas, el costo efectivo de las viviendas afroamericanas era mayor que el de viviendas similares en vecindarios blancos, dejando a los propietarios con menos recursos para el mantenimiento. Los hogares afroamericanos tenían más probabilidades de deteriorarse, lo que reforzaba las condiciones de los barrios marginales de sus vecindarios. En contraste, señala que la zonificación intentó proteger a los barrios blancos del deterioro al garantizar que pocas empresas industriales o ambientalmente inseguras pudieran ubicarse en ellos. Prohibida de esta manera, la industria contaminante no tuvo más opción que ubicarse cerca de residencias afroamericanas. Recorre las ciudades en líneas marcadas en rojo, Red Line, de California. Explore el mapa interactivo a continuación para ver cómo las áreas históricamente marcadas en rojo en California ilustran la contaminación actual y las cargas para la salud. Algunos de los mapas reflejan la presencia de carreteras y ferrocarriles, usos de la tierra que se mencionaron en el manual de la AFV como formas de reducir la invasión de usos inarmoniosos. Haga clic en los polígonos para leer el texto de los formularios históricos de OLC. Encontrará más referencias a usos no saludables de la tierra en las áreas marcadas en rojo que en las áreas verde o azul. Tenga en cuenta la frecuencia con la que se utilizan términos como industria, fábricas, ferrocarriles, olores, aceite, alcantarillas, tráfico y malas condiciones de la calle para describir las áreas marcadas en rojo, mientras que palabras como parques, campos de golf, recreación, árboles y clubes de campo son frecuentes en las áreas segregadas para las comunidades blancas. Para ver otra historia que ilustra la conexión ambiental, consulte las líneas que dan forma a nuestras ciudades, conectando las desigualdades ambientales actuales con las políticas de comunidades marcadas en rojo de la década de 1930, una colaboración del Laboratorio de Becas Digitales de la Universidad de Richmond, el Museo de Ciencias de Virginia y ESRI. Comunidades marcadas en rojo de California y California Enviro Screen, CES. ¿Qué es California Enviro Screen? California Enviro Screen, CES, es una herramienta desarrollada por la Oficina de Evaluación de Peligros para la Salud Ambiental, OEA, por sus siglas en inglés, de la Agencia de Protección Ambiental de California para identificar comunidades que se ven afectadas de manera desproporcionada por una combinación de factores de estrés ambiental y desventajas socioeconómicas. La versión pública disponible más recientemente de CES 3.0, que se publicó en enero de 2017. CES combina datos ambientales y socioeconómicos de múltiples fuentes para dar una puntuación acumulativa a cada tramo censal dentro del estado de California para 20 indicadores, que se encuentran dentro de dos categorías amplias. Carga debida a la contaminación en diversas formas, 12 indicadores. Características de la población que reflejan o indican vulnerabilidad a los efectos de la contaminación, 8 indicadores. Tenga en cuenta que la raza diagonal etnia no se incluye como indicador en California Enviro Screen. Los puntajes de cada indicador se combinan para dar a cada tramo censal en California un puntaje general.
Los puntajes bajos indican una carga o vulnerabilidad acumulada de contaminación relativamente baja, mientras que los puntajes más altos indican niveles relativamente más altos de vulnerabilidad o carga de contaminación acumulada. Cuando miramos los puntajes CES en todo California y sin tener en cuenta la designación OLC, vemos que la raza está estrechamente asociada con los impactos acumulativos, como lo representan los puntajes CES. El 10% superior de los barrios menos contaminados son 72% blancos, mientras que el 10% superior de los barrios más contaminados son 89% personas de color. California EnviroScreen 3.0. Las disparidades raciales y étnicas en la carga de contaminación y la vulnerabilidad que vemos hoy son probablemente el resultado de muchas causas complejas e interrelacionadas, incluidas muchas que no se describen aquí. En nuestro enfoque, nos enfocamos en marcar la década de 1930 como una forma relativamente cuantificable de explorar las conexiones entre la designación OLC y las condiciones ambientales actuales, medidas por CES 3.0. Tanto las designaciones OLC como las puntuaciones CES se asignan a áreas geográficas específicas que se pueden trazar en un mapa. Superponiendo los dos mapas, podemos explorar si existen patrones geográficos comunes entre las calificaciones históricas de los vecindarios OLC y las condiciones ambientales, de salud pública y socioeconómicas actuales. En la siguiente figura, el mapa OLC de Stockton se superpone con el mapa de puntuaciones CES y los polígonos superpuestos se combinan para generar una puntuación CES para cada vecindario en los mapas OLC. Aunque es difícil concluir definitivamente que la línea roja causó disparidades actuales, podemos usar algunos métodos simples para caracterizar la relación y evaluar el grado de asociación. Medimos estas relaciones asignando puntajes de los indicadores CES a cada vecindario evaluado por OLC, y luego analizamos las tendencias en la relación entre el grado OLC y el puntaje CES en todas las comunidades evaluadas por OLC en California. ¿Qué encontramos? Cuando trazamos el puntaje CES de cada vecindario de los mapas OLC de las ciudades de California de la década de 1930 como un punto individual, podemos ver cómo los puntajes CES a nivel de vecindario se distribuyen por ciudad y grado OLC, indicado por el color de cada punto. A partir de este gráfico, podemos ver que existe una variación considerable en los puntajes CES tanto dentro como entre ciudades, y podemos comenzar a ver algunas tendencias en la relación entre el grado OLC y el puntaje CES. Cuando miramos el puntaje CES promedio a nivel de vecindario por grado OLC dentro de cada ciudad, la relación entre el grado OLC y el puntaje CES se vuelve más clara. Para las 8 ciudades de California incluidas en las evaluaciones OLC, los vecindarios que fueron marcados en rojo por el OLC en la década de 1930 tienen los puntajes CES promedio más altos en la actualidad, lo que significa que, en promedio, están más desfavorecidos por las cargas de contaminación que los vecindarios que recibieron cualquier otra calificación. Para 7 de esas 8 ciudades, la tendencia en el puntaje CES promedio a nivel de vecindario, por grado OLC, de menor a mayor desventaja es ABCD, reflejando la escala de calificación OLC de la década de 1930. También combinamos los vecindarios evaluados por el OLC de las 8 ciudades de California para analizar la relación estatal entre el grado OLC y el puntaje CES. Descubrimos que en todo California, los vecindarios que fueron calificados con A en los mapas OLC de la década de 1930 tienen mucha más probabilidad de tener niveles relativamente bajos de carga de contaminación o vulnerabilidad de la población en la actualidad, mientras que los vecindarios que fueron calificados con D en la década de 1930 tienen muchas más probabilidades de tener niveles más altos de carga de contaminación o vulnerabilidad. Cuando analizamos con más detalle los 20 indicadores CES individuales que contribuyen a los puntajes CES generales que se muestran en los gráficos anteriores, encontramos que la relación entre el grado OLC y los puntajes a nivel de vecindario son ampliamente consistentes en todos esos indicadores. Para 18 de los 20 indicadores CES, los vecindarios que recibieron una calificación de D o peligroso en las evaluaciones OLC de la década de 1930 tuvieron el nivel promedio más alto de carga de contaminación o vulnerabilidad de la población, mientras que los vecindarios que recibieron una calificación de A o mejor tenía el nivel promedio más bajo de carga de contaminación o vulnerabilidad. Para 17 de los 20 indicadores, la tendencia en la carga de contaminación promedio o la vulnerabilidad de la población de menor a mayor por grado OLC fue ABCD.
Designación y segregación de Olk. También investigamos la composición demográfica aproximada actual de los vecindarios que se incluyeron en los mapas Olk de la década de 1930 para evaluar si los patrones de segregación que se reflejaron en las encuestas Olk han persistido en el tiempo. La figura de la derecha muestra la distribución de la población actual de cada grupo racial o étnico en los vecindarios que fueron evaluados por la Olk en la década de 1930. Podemos ver que, en comparación con otros grupos, la población blanca actual sigue estando sobrerepresentada en los barrios que recibieron una calificación de A o B de la Olk en la década de 1930 y subrepresentada en los barrios que recibieron una calificación C o D. Por otro lado, las poblaciones hispanas, nativas americanas y negras actuales están subrepresentadas en los vecindarios que recibieron una calificación de A o B de la Olk en la década de 1930. Y sobrerepresentadas en los vecindarios que recibieron una calificación C o D. Si bien nuestro enfoque se centró solo en los indicadores de carga de contaminación y vulnerabilidad de la población capturados por California EnviroScreen, otros indicadores, como los relacionados con la vulnerabilidad al cambio climático, también son importantes para examinar en estudios futuros. Otros investigadores ya han comenzado a investigar la relación entre las políticas históricas de restricción y la resiliencia climática. Por ejemplo, la investigación de Jeremy S. Hoffman es el tema de un mapa de la historia que ilustra la relación entre las políticas históricas de marcado rojo y la ocurrencia del efecto isla de calor urbano en la actualidad. Para resaltar, descubrimos que las calificaciones históricas de riesgo Olk menos favorables generalmente se asocian con peores condiciones ambientales y una mayor vulnerabilidad de la población a los efectos de la contaminación en la actualidad. Y encontramos que las personas de color están sobrerepresentadas en estos vecindarios. Aunque la asociación entre las políticas históricas y las condiciones actuales no prueba que la política de líneas rojas de Olk haya causado directa o exclusivamente las disparidades actuales en la carga de contaminación, la tendencia general es clara. La combinación de mapas Olk de la década de 1930 con datos contemporáneos sobre demografía, condiciones socioeconómicas y ambientales muestra cómo el racismo sistémico y arraigado en las acciones gubernamentales probablemente contribuyó a los vecindarios segregados y las injusticias ambientales que vemos hoy. Contradice la noción de que la injusticia ambiental se debe solo a los ingresos o la clase. El uso de una lente de equidad racial requiere la dependencia de enfoques basados en datos. El seguimiento de cómo el lenguaje racista en el manual de suscripción de la AFV se volvió más implícito con el tiempo nos muestra por qué es crucial examinar nuestras prácticas y políticas actuales con un enfoque en la equidad racial. Para obtener más información sobre nuestro estudio, incluida información sobre los conjuntos de datos utilizados, detalles técnicos adicionales de cómo se realizó el análisis, y visualizaciones interactivas que permiten a los usuarios explorar resultados más detallados por ciudad y resultados para indicadores CES individuales, consulte la herramienta de análisis de líneas marcadas en rojo, RedLine Analysis Tool, un producto del equipo de equidad racial de Agencia de Protección al Medio Ambiente de California. Para terminar, vamos a leer este Salmo 94. Tenía planeado también cubrir más mapas con mi propia herramienta de mapas. Es gratis, se llama QGIS y pueden bajar los polígonos de las páginas y pueden jugar con los mapas y ver cómo la contaminación y cualquier parte de California está más concentrada donde viven los israelitas, los latinos y los negros y los indígenas. Y también estas áreas donde están marcadas en rojo hasta hoy en día, en muchas ciudades que no han cambiado mucho, hasta hoy en día siguen viviendo minorías en las áreas rojas, y en las áreas marcadas A y B viven pura gente blanca. Iba a jugar con eso, pero pues yo creo que ya entendieron después de después de leer ese largo estudio, yo creo que ya agarraron la onda. Vamos a leer Salmos 94. Yahweh, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios, que son los edomitas. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Yahweh?
se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras? Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo, oh Yahweh, quebrantan, y a tu heredad afligen. ¿Qué es lo que están haciendo con estas leyes? Y yo escuché por ahí a alguien que dijo que no son responsables por lo que hicieron sus antepasados. Que esto ni siquiera fue hace mucho, esto fue en los años 30, pero las prácticas continuaron hasta hoy en día. Alguien tuvo el descaro de decir que ellos no son responsables por lo que hacen sus antepasados cuando los siguen haciendo. Es una hipocresía lo que dijo esa persona. Pero bueno, dice: a tu pueblo, oh Yahweh, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Muchas de esas cosas siguen pasando hoy en día, y más bien pasaron a niveles extremos durante la esclavitud y la conquista. Pero aún siguen pasando con las injusticias, con los policías y todo eso. Y dijeron: no verá Yahweh, ni entenderá el Dios de Jacob, que Jacob somos los israelitas, nosotros los negros, latinos e indios. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seráis sabios? El que hizo el oído no oirá. ¿Qué piensan? ¿Que el que creó el oído no escucha, no mira? El que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. Está hablando con los edomitas. ¿Qué piensan? ¿Que no van a ser castigados por las pendejadas que hacen? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Yahweh conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Yahweh, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. Que esto coincide con la escritura que dice que la sabiduría y entendimiento será tu fortaleza en los últimos días. En tanto que para el impío se cava el hoyo. Está hablando de hay una escritura, ahorita no me acuerdo cuál, que el que hace una trampa, en esa misma trampa se va a caer. A eso es lo que se refiere. En tanto que para el impío se cava el hoyo. Él piensa que está haciendo una gran trampa, planeando la exterminación de los israelitas, pero para él es el hoyo, para él es la trampa. Porque no abandonará Yahweh a su pueblo, no, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudará Yahweh, pronto moriría mi alma en el silencio. Exactamente, si no nos ayuda nuestro Creador, no nos va a ayudar nadie, porque esas otras razas nos odian. Cuando yo decía: mi pie resbala, tu misericordia, oh Yahweh, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidad, que hace agravio bajo forma de ley? Está preguntando: ¿tú crees que los edomitas van a hacer algo a tu favor cuando ellos hacen agravio en forma de ley, como estas leyes racistas contra los préstamos que no le daban a los latinos y los negros? Claro que no.
Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Yahweh me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Yahweh nuestro Dios.